Listo. Voy a irme directamente al problema del que hablamos la última vez. Estábamos hablando de una fábrica de lámparas, ¿sí? Entonces, bueno, ya habíamos llegado al punto en el cual establecíamos las ecuaciones y habíamos armado también ya, por fin, la matriz para poder empezar con el método del simplex. Habíamos hablado de que teníamos que colocar todos los coeficientes que se generaban a partir de las ecuaciones en una matriz. A partir de eso, entonces, nosotros escogíamos el elemento pivote. Previo a eso, realizábamos, o escogíamos, mejor dicho, la columna pivote, ¿sí? Según eso, entonces, nosotros ya podíamos llegar a establecer ese elemento pivote, ¿sí? Que por lo general era no por lo general, siempre se escoge el número más pequeño, ¿sí? Después de realizada una división. Entonces, bueno, nosotros teníamos hasta aquí, claro que ya teníamos también armada la matriz. En esta ocasión yo he decidido colocar la matriz en un Excel, ¿sí? Que en estos momentos voy a pasarme a esa plantilla. Por lo tanto, la matriz nos quedaba en este sentido, ¿sí? Entonces, bueno, por aquí, para que se vea un poquito más ordenado, yo les había colocado en este sentido, podían hacerlo así. Lo teníamos más o menos en esta manera. ¿Y para qué hacíamos todo esto? Pues para guardar el orden de toda esta matriz, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que teníamos que identificar aquí? En la primera fila, sí, o sea, en la que estoy subrayando en este momento, en esa primera fila, nosotros colocábamos, ya, y de hecho tenía que estar por acá, un poquito más acá arriba, recién planteando la matriz. ¿Sí? Entonces por aquí ya la ordeno para que ustedes lo puedan apreciar. Ya añadimos las holguras, ¿sí? Que en este caso eran X3 y X4. En la primera fila, como les decía, íbamos colocando la función objetivo, es decir, los coeficientes que corresponden a la función objetivo. De modo que nos quedaría la tablita del simplex de esta manera, o sea, esta primera matriz. Luego de eso, como ya les había indicado, voy a hacerle un poquito más grande. Luego de eso, teníamos que escoger el elemento pivote, perdón, la columna pivote. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues simplemente escogíamos primero que nada el elemento más negativo, ¿sí? Si es que lo quieren ver de esa manera. O si no, en la ecuación, en la inicial, antes de hacer z menos x1 menos x2, en la inicial, la que decía maximizar z, que es igual a x1 más x2, etcétera, podían escogerlo a partir de ahí, escogemos el máximo, si es que lo ven desde esa otra manera, ¿sí? Escogen así entonces la columna pivote. Ya en este momento ya tenemos la columna pivote. Ya lo voy a anotar por aquí. La columna pivote. Ya tenemos por aquí. Y de toda esa columna pivote, entonces decíamos que lo que se tenía que hacer, lo siguiente que había que hacer era pues escoger entonces el mínimo, ¿sí? Pero al hacer la división entre los elementos que se encuentran en la columna de respuestas, es decir, en esta columna que voy a pintarla de color verde, ¿sí?
a estos elementos, pero en realidad tendríamos que escoger solo estos de acá, ¿ya? Los que acabo de pintar de verde. A esos elementos los vamos a dividir por su correspondiente elemento que se encuentra en la columna pivote. Es decir, tendría que hacer 6.000 dividido para 20, 4.800 dividido para 20, ¿sí? Que son los elementos que corresponden a la columna pivote. Entonces, lo voy haciendo de esa manera, ¿no? Lo voy haciendo de esa manera. ¿Sí? Por lo tanto, el elemento pivote va a ser este de aquí, el que lo voy a pintar de este color gris. Le voy a dejar en color gris, ¿sí? Ese va a ser el elemento pivote, ¿ya? Hasta ahí estamos claros todos. No sé si es que exista alguna duda de cómo se elige el elemento pivote. Todo parte de la columna pivote, ¿sí? De ahí parte todo. Elegimos, si es que lo vemos directamente desde aquí de la matriz, elegimos aquel que sea más negativo, o sea, el menos 15. Y luego de eso hacemos la división entre la columna de respuestas o la columna de soluciones, lo dividimos para el respectivo elemento de la columna pivote, ¿sí? Entonces ya nos queda de esa manera, ya podemos determinar entonces que el mínimo de eso que acabamos de hacer, de esa división, el mínimo es el elemento pivote. Ya. Entonces lo hacemos de esa manera. Luego de que tenemos esta elección del elemento pivote, pasamos a esta solución. Ya, miren, pasamos de esta matriz a esta que se encuentra acá. ¿Sí? ¿Y esto cómo se hace? ¿Ya? Pues tenemos que hacer por ahí algún tipo de manipulación para llegar a esas nuevas respuestas. Entonces verán qué es lo que hacemos. Aquí especial atención, porque normalmente esto suele causar un poquito de confusiones. Voy a borrar todas las soluciones que yo ya tengo establecidas por aquí. ¿Ya? De hecho, voy a borrar todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean. Tenemos aquí toda esta fila, que son los elementos que le acompañan al elemento pivote. ¿Sí? Bueno, usualmente esta se queda igual. De gana la borré. ¿Ya? La columna correspondiente a Z se queda igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea aquí es transformar este elemento, el elemento pivote, lo vamos a transformar en un número 1, ¿sí? Y a los demás componentes de esa columna los vamos a transformar en ceros. Vamos por el primer paso. A este 20 yo quiero convertirlo en 1. Por lo tanto, lo voy a dividir para sí mismo. Ya voy a anclar aquí porque después tengo que seguir haciendo eso. ¿Ya? Se me transformó en 1. Sí, está claro. ¿Queda alguna duda hasta aquí? Al elemento pivote lo divido para sí mismo y se transforma en 1. Y a toda esa fila, también tengo que dividirla para 20. A toda esa. ¿Sí? Eso es porque el 20 es el elemento pivote. Eso significa que a toda esa fila, es decir, a toda la que voy a remarcar en este momento,
como ustedes lo pueden apreciar, a toda esa fila tengo que dividirla para 20. ¿Sí? Porque 20 es el elemento pivote. El elemento pivote ahora se me convierte en 1. Ya está. Y asimismo tengo que continuar con el resto de elementos. Entonces aquí solo corro la fórmula y ya me queda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tal vez voy a esperar un momento por si acaso quiera hacerlo en Excel también, ¿sí? Para no demorarse tanto. Entonces me voy a esperar en este momentito, voy a hacer una pausa aquí. ¿Sí? Solo he dado el primer paso para transformar esa matriz, para obtener una nueva matriz. Entonces, si alguien quiere realizarlo en Excel, lo puede hacer. A mano también se puede hacer. Claro que es un poquito más tedioso, pero en Excel lo podrían hacer mucho más rápido. Solo es ir ingresando las fórmulas. Profe, ¿por qué hay que convertirlo en 1? Porque a partir de eso nosotros vamos a obtener las soluciones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a significar esto? Vean, voy a escribirlo por aquí. Verán, ¿se acuerdan que teníamos el sistema de ecuaciones? Teníamos algo así como esto. 20x1 más 30x2, que era la fabricación de las lámparas de forma manual. Y teníamos la otra ecuación que era 20x1 más 10x2, que era la parte en la que las lámparas utilizaban máquinas para ser fabricadas. Si es que nosotros hacemos de esta manera, bueno, aquí ya se convierte en igualdad, ¿no? Entonces, por aquí, eso era lo que hacíamos después de todo eso. Después de plantear primero la desigualdad, después de añadir las holguras. Y bueno, aquí me olvidé de poner las holguras, ¿no? Pero vamos a tener algo como esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Con las manipulaciones que yo le hago aquí, en la matriz, al final de todo, esto se va a convertir en lo siguiente. Entonces, tendríamos algo como esto, verán. Ahorita, este 20, estamos en la ecuación de acá abajo, ¿sí? Es decir, en esta de acá. ¿Ya? Al momento en que yo le transformo en 1, ya no tengo un coeficiente 20. Ahora tengo un coeficiente 1. Eso significa que me va a quedar así. X1. ¿Ya? Como la idea es convertir los coeficientes que corresponden a X1 y a X2 en unos, ¿sí? Y el resto de elementos en 0, esto es para encontrar la solución a la primera, es para encontrar la solución a cada una de las ecuaciones o a cada una de estas variables, ¿no? Porque recuerden que la idea aquí era encontrar la respuesta, la solución, la cantidad que hay que producir de X1, del modelo X1, y la cantidad que hay que producir de X2, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar. Así como está planteado aquí con estas ecuaciones, está un poco difícil de verlo, ¿sí? Entonces, por eso es lo que yo voy a convertir estas columnas en unos y ceros. Más bien, para no complicarme tanto, más bien lo voy a hacer de esta manera. ¿Ya? Porque de tantas vueltas que me doy, a la final no estoy casi explicando nada. Entonces, vean. A la final esto nos va a quedar algo así como esto, ¿sí? Entonces, por aquí vamos a tener un 0, un 1, y esto también hay que convertirlo en 0.
¿ya? Bueno, aquí me van a quedar algunos otros elementos, ¿no? Que todavía no los calculamos. Aquí va a salir una respuesta, me voy a inventar en este momento. Vamos a suponer que sale 20. Vamos a suponer que por aquí me sale 1000, ya. En estos momentos solo es un invento. Entonces, ¿para qué lo transformé en un 1? ¿Sí? Si ustedes lo ven así, van a tener lo siguiente. Recuerden que esto a la final es un sistema de ecuaciones, ¿no? Sino que está expresado en matriz. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Por ejemplo, el elemento z tiene coeficiente 1. ¿Sí? Por lo tanto, lo escribo z. ¿Ya? Y aquí está la solución. Aquí está la solución. Por lo tanto, z sería igual a 1000. Ya. Ahora, en cambio, tengo por acá que x1 tiene un coeficiente de 1. Por lo tanto, escribo x1. ¿Sí? Y la solución va a ser este 240 que se encuentra por acá. Y asimismo, acá tengo coeficiente 1 que corresponde al x2 y con su respectiva solución, que es 20. Ya. Esa es la forma en cómo vamos a encontrar soluciones. Mucho más fácil que haber tenido estas ecuaciones del inicio, ¿no? Ahí, por ejemplo, para saber x1, para saber cuántas unidades del modelo x1 tenemos que producir. Aquí en la matriz inicial estamos diciendo 20x1 más 10x2 más 10x2. Esto es igual a 4800. ¿Ya? Esto es lo que nos dice entonces la ecuación inicial. ¿Sí? La idea aquí es realizar operaciones tales que llegue yo de alguna manera a simplificar esas soluciones, ¿no? Encontrar esas soluciones. Quiero encontrarlas más fácilmente. Entonces, si ustedes se acuerdan, al operar con sistemas de ecuaciones, no sé si es que ustedes se acuerdan cómo hacíamos cuando teníamos sistemas de ecuaciones. Teníamos que hacer algunos arreglos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, esto. Por ahí alguien se acuerda de estas clases. Entonces, por ejemplo, para encontrar la solución a x2, ¿qué era lo que hacíamos? Por ejemplo, multiplicábamos por menos 1 a la segunda ecuación, por ejemplo, ¿no? De esa manera ya se eliminaba x1 y ya nos quedaba solito x2. ¿Sí? Nos quedaba x2. Entonces, por aquí, en la segunda ecuación, si yo le multiplico por menos 1, me va a quedar menos 30. ¿Sí? Me va a quedar algo como esto, más 10, menos 30, menos 20x2. ¿Ya? Y lo otro, en cambio, nos va a quedar 4800 menos 6000, ¿sí? Lo cual me va a dar menos 1200. ¿Ya? En otras palabras, estaría sucediendo algo así, pero lo estamos haciendo en matrices. ¿Ya? Algo así estamos haciendo. Es como que estuviéramos operando un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Pero en esta ocasión lo estamos escribiendo en matrices. Por eso a lo mejor por ahí nos causó algún tipo de sorpresa por qué se está convirtiendo en uno. Entonces, no estamos más que haciendo una simplificación de cómo encontrar la solución. ¿Sí? Tiene mucho que ver con el planteamiento de un sistema de ecuaciones. Definitivamente tiene que ver. Entonces, por ahí hay que acordarnos un poquito de las clases de álgebra, que por ejemplo se veían a veces en el colegio, en el cual hacíamos así lo que les indicaba, este ejemplo que les ponía
por acá abajo, en el que les decía que multiplicamos por -1 para deshacernos del x1 y así poder encontrar la solución de x2. Después reemplazo lo que encuentro en x2 para poder encontrar la respuesta o la solución de x1. Ya, más o menos la idea es esa, ¿sí? Bueno, disculpen, me alargué demasiado en esta explicación, pero quería darles a notar por qué deberíamos hacer entonces esto. Entonces aquí más fácil es obtener un coeficiente 1 correspondiente a x1 de tal manera que llegue yo rápidamente a determinar la solución. x1 es igual al número que ahí salga, ¿sí? Que es más fácil que tener un 20x1 igual al número, seguir haciendo operaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso no es lo más adecuado. Entonces aquí rápidamente lo transformo en 1. Lo mismo tiene que pasar con x2, transformar el coeficiente en 1 y el resto de acompañantes en ceros, ¿sí? Para de esa manera no tener que hacer este largo proceso que les indiqué aquí como ejemplo, este que está aquí, este sistema de ecuaciones. O sea, para evitarnos eso, rápidamente los coeficientes los anotamos como unos, el resto de acompañantes como ceros, de tal forma que ya es facilito ver cuál es la respuesta de x1 y cuál es la respuesta de x2, ¿sí? Es para encontrar la solución. Entonces, ahora sí, tengo que continuar haciendo algunas operaciones, ¿ya? Siempre entonces tenemos que transformarle en 1, ¿sí? Al elemento pivote. ¿Para qué? Para encontrar fácilmente la solución. Ahora, lo que me queda entonces es hacer lo siguiente, es convertirle a ceros a este elemento y a este elemento. Tienen que convertirse en ceros, ¿ya? Entonces vamos haciendo operaciones, pero a partir de esta fila, ¿sí? Que es la fila modificada, lo nuevo que encontré, ¿ya? A partir de eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir haciendo lo siguiente. Por ejemplo, vamos operando con esta columna, ¿ya? A esta ya no la tomemos en cuenta, pues ya se nos transformó en lo que tenemos allá abajo, ¿sí? Ya no le tomemos en cuenta. Ya ahora la fila ahora se llama 0, 1, 0.5, 0, etcétera, ¿ya? Entonces vamos haciendo las operaciones, por favor. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Por ejemplo, aquí tendría que multiplicarle a toda la fila, mejor dicho, la voy a multiplicar por -20. ¿Para qué? Para el momento de yo sumarle con este elemento, ese elemento se me haga 0. ¿Sí? Porque esa es la idea, eso es lo que tiene que pasar. Ahorita tengo que tener algo como esto, una columna, 0, 0, 1. De esa forma ya estaría encontrando la solución a x1, ¿sí? Entonces, vamos con esas operaciones, ¿ya? Nos vamos a ir con esas operaciones. Ya sé lo que tengo que hacer. Aquí tengo el elemento 20. Para eliminarlo tendría que restarle -20, ¿no es cierto? Entonces lo hago a partir de esta columna. Entonces hago la multiplicación. Aquí puedo ingresarle la fórmula, ¿no? Entonces ahí lo que puedo hacer es -20, y de hecho yo creo que lo tenía por aquí.
Ya, voy a hacer las multiplicaciones. Entonces voy a hacer menos 20 por el elemento que obtuve de nuevo. Sí, es el nuevo elemento que obtuve ahí. Y más el elemento que tengo en la columna, en la fila, perdón, de la matriz anterior. ¿Sí? Voy a anclarle a este elemento menos 20 porque al final eso tengo que hacer en toda la fila. Ahí lo voy a mantener constante con F4. ¿Sí? Ahí se les queda de esa manera. Y miren, ya se me transformó en 0. Ustedes pueden apreciar la fórmula en la ventanita, lo que hice, ¿no? Lo van viendo de esa manera. Entonces, aquí como tengo un elemento 20, la ocurrencia aquí sería restarle menos 20 para que se me vuelva 0. ¿Sí? Entonces, todo sale a partir de la nueva fila. ¿Sí? Como les dije, la que está tachada ya no la tomamos en cuenta porque ahora es nueva. Ahora tiene estos nuevos coeficientes y a partir de esos nuevos coeficientes van haciendo las operaciones. Aquí entonces vale la pena multiplicar ese 1 por menos 20 de tal forma que yo al sumarle el 20 de la matriz anterior ya me da 0, como ustedes lo pueden apreciar aquí. Y igual corro la fórmula y me va quedando ya algo como esto. Ya. Vamos al siguiente paso. Ahora queremos que aquí nos salga un elemento 0. Aquí. Queremos que nos quede así, una columna 0, 0, 1. ¿Sí? Y todo a partir de esta fila. Todo a partir de esa fila. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Multiplicamos por 15. La vamos a multiplicar en esta ocasión por 15 positivo, porque acá ya estamos viendo un 15 negativo. ¿Sí? Entonces, menos 15 más 15, 0. ¿Sí? Ahí sí ya se nos va transformando. Entonces, aplico la fórmula nuevamente. Pero aquí igual ya tengo el 15 positivo y ya solamente hago la fórmula. Entonces hago este 15. Si están trabajando en Excel, lo anclan. Este es un número fijo. Lo anclan con F4. ¿Sí? Multiplicado por este 1. Y luego más el elemento de la matriz anterior. Se les transformó en 0. ¿Sí? Igualmente corren la fórmula. Ahora sí hasta el final. Ya tenemos una primera cuestión. ¿Que dónde vamos a visualizar nosotros la solución a este problema de optimización? Aquí va a salir la solución de ese problema, lo que voy a pintar de amarillo. Aquí tiene que salir, ¿sí? Pero todavía nos queda cosas por hacer. ¿Ya? Porque nosotros aquí estamos viendo que hay una columna, la columna X2, que todavía no está transformada ni en unos y ceros, ¿sí? Todavía no está transformada. Entonces, todavía nos queda cosas por hacer. Como no tenemos cómo más comparar, ¿sí? Cómo más comparar, así como teníamos aquí el menos 15, el menos 10, y elegimos el menos 15,
Ah, sí, sí. Sí, sí, disculpen, creo que me apuré un poquito. Entonces, voy a esperar un momento hasta que puedan realizar las operaciones. Voy a dejar marcando la celda para que vean la fórmula. Ya, de nada, María José. Gracias por el aviso. Igual, avísenme, por favor, si es que está muy rápido, si es que tal vez por ahí alguna fórmula no les funciona, eh, porque me imagino que están trabajando en el Excel, me avisan nomás, ¿sí? Para ir esto paso a paso. Acabamos nosotros de hacer la primera iteración, ¿sí? Porque de eso trata la tabla del simplex, ¿sí? Hacer, o el método del simplex, mejor dicho. Son repeticiones, por eso se llaman iteraciones, ¿no? Hacemos las iteraciones hasta llegar a la solución óptima. ¿Sí? Aquí todavía no tenemos lo óptimo, este 3600 no es lo óptimo, porque estamos verificando que en esta columna, la que corresponde al X2, no está compuesta de un 1 y los demás ceros, ¿sí? Eso es lo que tenemos que convertir. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que convertir. Entonces todavía no llegamos al óptimo. Ahorita lo que estamos es en la primera iteración. Esta es la primera iteración. Ya, esta es la primera iteración, entonces, para que todos lo puedan verificar. Primera iteración. ¿Ya? Esta es nuestra primera iteración. Como no hemos encontrado la solución óptima en la primera iteración, tenemos que irnos a una segunda iteración, ¿sí? Entonces, yo por acá tengo ya realizada la matriz. Tengo que aplicar exactamente el mismo mecanismo, exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía primero? Primerito, escojo la columna pivote. Aquí igual no tengo mucho con qué comparar, ¿sí? Así que la única columna pivote que tengo aquí es la X2. ¿Ya? Y vuelvo a hacer la división entre los elementos solución y es su respectivo elemento de la columna pivote. Eso significaría que tengo que hacer 1200. Ya, de hecho, por aquí creo que ya lo tenía. Tendría que hacer 1200 dividido para 20. Y bueno, aquí ya tengo la solución 240 dividido para 0.5.
dividimos la solución, o bueno, podemos colocarle las soluciones, dividir las soluciones para los elementos de la columna pivote, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. En cada iteración es el mismo proceso, ¿sí? Elegir la columna pivote y luego de eso dividir las soluciones, es decir, estas dos que tenemos aquí, ya que teníamos solo un sistema con dos ecuaciones, ¿sí? X1 y X2, tanto para un caso como para el otro. Solo a esas, a este 3600 no, a ese ni lo tocan siquiera. O sea, todas esas respuestas que salgan aquí en la función objetivo, a esas no las tocan, a esas no hay que buscarles el mínimo, ¿sí? No hay que hacerles la división. A las demás sí, o sea, a las otras, a las soluciones. Entonces hacemos 1200 dividido para 20 y 240 dividido para 0.5. Es decir, dividimos. Y escogemos el mínimo. En este caso, el mínimo es 60. Ya, escogemos el mínimo. Eso significa entonces que este 20 es el nuevo elemento pivote. Entonces ahora voy a borrar todo esto. Y lo primero que hago es escribir la nueva fila donde se encuentra el elemento pivote. ¿Sí? Voy a escribir la nueva fila. ¿Qué hacía con ese elemento pivote? Alguien que nos recuerde, por favor. Había que convertirlo en 1. Lo convertimos a 1. ¿Cómo lo vamos a convertir a 1? Dividiéndolo para el mismo. Lo dividimos para sí mismo. ¿Sí? Ya. Gracias, María José. También María José nos dice dividir. Vamos a convertir ese elemento pivote en 1. ¿Cómo lo hacemos? Dividiéndolo para sí mismo. Pero como todo sistema de ecuaciones, si es que nosotros afectamos a un término, a los demás o a una variable, las demás también se van a ver afectadas, ¿sí? Por lo tanto, tendría que dividir a toda esa fila para 20. No solo al elemento pivote, sino a todita esa fila. Entonces voy a ir haciendo esa operación. Lo divido para el elemento pivote. Entonces aquí ya se nos convirtió en 1. Lo dividí para sí mismo. 20 dividido para 20 a 1. Y al resto de elementos también, a toda la fila. Entonces ahora ya tengo yo una nueva fila. Ya, igual aquí me voy a esperar un ratito hasta que todos lo tengan. Si alguien no lo tiene, por favor avíseme para poder indicarle. Disculpe, licencia, ¿puede repetir esa parte, por favor? Lo voy a borrar nuevamente. Tenemos ya la primera iteración. Ya no tenemos aquí nada más para comparar, por lo tanto, aquí la columna pivote va a ser X2, ¿sí? No es correcto comparar con las holguras, con los coeficientes correspondientes a las holguras, ¿no? No es correcto comparar con esos coeficientes. Lo correcto es comparar X1 y X2, que son las variables iniciales que teníamos, ¿ya?
Como la 1 ya se me transformó en 0, entonces ya solo me queda x2. Por lo tanto, esa va a ser la columna pivote. ¿Sí? La columna pivote. ¿Qué hago ahora? Divido las soluciones para los elementos que se encuentran en la columna pivote. Eso significa 1200 dividido para 20. 1200 dividido para 20. 240 dividido para 0.5. Dividido para 0.5. Y me sale esta respuesta. Escojo el mínimo. Según donde esté el mínimo, o sea, este elemento es el que me arrojó al hacer esa operación, ese 1200 dividido para 20, ese es el que me arrojó la mínima respuesta, porque es 60, ¿no? Entonces significa que este 20 va a ser el nuevo elemento pivote. Ese va a ser el elemento pivote, ¿sí? Ya ese elemento pivote tengo que transformarlo en 1. Por lo tanto, aquí, para transformarlo en 1, tengo que dividirlo para sí mismo. Entonces hago 20 dividido para sí mismo, es decir, 20 dividido para 20. Y ya me queda el 1. Pero eso era lo que yo les decía. Si afectamos a una variable en este sistema de ecuaciones, tenemos que afectar a los demás también. También tenemos que afectar a los demás, ¿sí? Eso sucede en todo sistema de ecuaciones, ¿sí? Si afectamos a un lado, tenemos que afectar al otro también. ¿Eso qué significa? Que a toda esta fila, que la voy a colorear en color azul, a toda esa fila la vamos a dividir para 20, a toda esa fila, ¿sí? Pero a esta no le voy a tomar en cuenta porque aquí esta es la columna que corresponde a Z. Entonces, esta no la tomamos en cuenta. Solo a la parte que está aquí. Solo estos números. Solo estos se afectan. ¿Sí? Bueno. Entonces, a la columna que está, perdón, a la fila que está pintada en azul claro, a toda esa la vamos a dividir para 20. ¿Por qué? Porque al ser la fila que contiene el elemento pivote y al haberla dividido para 20, entonces a todos los demás elementos también tenemos que dividirlos para 20, a todos. Aquí como ya ingresé la fórmula, o sea, hice 20 dividido para 20, entonces solo corro la fórmula en el Excel y ya está. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, una vez que ustedes eligen el elemento pivote, tienen que convertirlo en 1. Así salgan 3 iteraciones, 4 iteraciones. Dependiendo del ejercicio, siempre el elemento pivote tiene que convertirse en 1. ¿Sí? Aquí ya lo convertimos en 1, que es el que lo voy a pintar de color amarillo oscuro. ¿Sí? Ya lo convertimos en 1. A los demás elementos también los dividimos para ese mismo número, ¿sí? Es decir, para 20. Ahora lo que me queda es transformar 0 arriba y 0 abajo. Eso tengo que hacer ahora, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer en este momento. Vamos entonces con la primera. Pueden elegir cualquiera de las filas. Pueden elegir la primera o la segunda. Pueden elegir cualquiera.
¿sí? Vamos con la que está al final, con la que estoy ahorita subrayando. Vamos con esa, ¿sí? Entonces, eso significa que a este elemento 0.5 tengo que convertirle en 0, ¿sí? Pero a partir de esta fila, o sea, tenemos que tomar en cuenta esta fila. Ya. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacerle a esta fila, la que está con la flecha roja, para lograr que el elemento superior, este elemento que está acá igualmente en amarillo, se haga 0? ¿Qué le hacemos a esta fila? Que le voy a pintar ya todo en amarillo. ¿Qué le hacemos a esta fila? O más en concreto, a partir de este elemento 1. ¿Qué le hacemos? De tal forma que este 0,5 nos dé como resultado acá 0. Lo transformamos en 0. Le multiplicamos por 1 y le restamos menos 0.5. Correcto. ¿Sí? Eso es lo que se hace en un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Esto, ¿cómo es? Seguramente sí les dieron en matemáticas. Sí, pero creo que se ve en el colegio. Entonces vamos a acogernos a la solución que nos da el compañero. ¿Ya? Vamos a hacer entonces una multiplicación y una resta, ¿no? Entonces por aquí yo ya escribí el elemento 0.5, lo voy a hacer aparecer. ¿Ya? Entonces ahora sí hago las operaciones, ¿no? Ingreso la fórmula. Entonces, le multiplico por 0,5, voy a hacer al revés de lo que me dijo el compañero. Sí, voy a hacer al revés, pero es lo mismo. Voy a multiplicar a este elemento 1, le voy a multiplicar un menos 0.5 y le voy a sumar este elemento 0,5 y se me hace 0. ¿Ya? En otras palabras, lo que estamos aquí empleando son artificios matemáticos para lograr transformar un elemento en ceros. A ese 1 le multipliqué un menos 0.5 y le sumé el 0,5 para que se me haga 0. Y todo eso igualito tengo que hacer con el resto de elementos de esa fila, ¿no? Que es la que voy a cambiar ahora. Ahora ya no se va a llamar 1, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 240. No, ahora me va a cambiar. Entonces me va a cambiar de esta manera. Corro la fórmula. Ya. Hay una cosa también que aquí cabe recalcar, es que al momento que ustedes pasan este sistema de ecuaciones a esta matriz, estas dos filas adoptan el nombre de las holguras, ¿no? Es decir, que esta fila se va a llamar X3 y esta otra se va a llamar X4.
¿sí? En la primera iteración cambió la X4 por la X1, ¿sí? Porque aquí fue lo que transformamos. Entonces, antes X4 era 1, ahora X1 es 1. Por lo tanto, ahora le bautizo con ese nuevo nombre, que X1. Ya, la X3 sigue siendo lo mismo. Ya, según los cambios que hagan. Entonces, como cambiamos primerito esta X4, ¿sí? Por X1, entonces por eso ahora esta fila se llama X1, esta que les estoy indicando acá. En la siguiente matriz, cambiamos ahora esta, ¿no? La que está subrayada en amarillo fue la que la cambiamos, ¿sí? A la X3 la cambiamos ahora por X2, ¿sí? Si se fijan ustedes, antes X3 era 1. Haciendo las operaciones, se cambió a X2, ¿sí? La cambiamos en esa columna, fue la que sufrió el cambio. Aquí tenemos el nuevo elemento. Pasamos de 20 a 1. Por lo tanto, la X2 fue la que sufrió el cambio, ¿sí? Entonces, ahí en ese sentido ya nos quedaría X2 y X1. Ya. Lo mismo entonces vamos a tener que hacer en esta parte de acá arriba, ya para encontrar la solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Ya? Nos toca convertir este menos 2.5, nos toca convertirlo en 0. ¿Sí? Nos toca convertirlo en 0. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pero claro, como siempre, a partir de la fila que está pintada en amarillo. Siempre a partir de ahí. Fíjense en la nueva matriz, la fila que está pintada en amarillo, y a partir de esa, tenemos que hacerle algo a esa fila, de tal forma que ese menos 2.5 se convierta en 0. Multiplicar 2.5 por 1 y sumarle Correcto. menos 2.5 o restarle en este caso. Sí, gracias Gustavo. Podemos hacer cualquiera de las cosas que nos dice Gustavo, ¿sí? Otro artificio matemático. Tenemos que multiplicar a este 1 por 2.5, ¿sí? Positivo. Tal que al operar con este menos 2.5, se me hace 0. Entonces, por aquí creo que igual ya lo tenía anotado. Ya. Ahí ingreso la fórmula, como siempre. Multiplico 2.5 por 1 más ese elemento anterior. Y ya se me hizo 0. ¿Sí? En el Excel simplemente corro la fórmula. Claro que por aquí se me daña un poquito esta cuestión. Y me queda de esta manera, ¿sí? Nos valemos de artificios matemáticos para ir convirtiendo en unos y en ceros. ¿Ya? El elemento pivote se convierte en 1 cuando lo dividimos para sí mismo. Eso tiene que quedar súper clarito. El elemento pivote
se convierte en 1 cuando lo dividimos para sí mismo. ¿Sí? Esa es la regla que hay que seguir cuando hablamos del simplex. Y toda esa fila la dividimos para ese elemento pivote, o sea, no solo el elemento, sino todo, ¿sí? El elemento pivote ya se me convierte en 1. De ahí, en la columna, tenemos que convertirle en ceros, ¿sí? Entonces, fue lo que pasó, como recuerdan que a X2 era la que queríamos atacarle en este caso. El elemento pivote ya se hizo 1, pero en cambio nos faltaba convertir en ceros los elementos de esa columna, el resto de elementos, que fue lo que ya hicimos, ¿sí? Que fue lo que ya hicimos. Ya hicimos eso. Entonces ya por fin, como ustedes pueden visualizar aquí, y es más, voy a tratar de borrar estos colores para en cambio indicarles lo siguiente. Ya tenemos entonces aquí lo que nos interesaba a nosotros. Convertir estas 2 columnas en unos y en ceros. ¿Sí? Y aquí también ya nos cambió el nombre, que fueron los intercambios que fui haciendo, ¿no? Según cómo me fue cambiando. Listo. Entonces, ¿qué sería lo siguiente que hay que hacer? ¿Ya? Aquí, ustedes, este 3750 ya es la solución óptima. ¿Sí? Ya es la solución óptima del problema de la fabricación de las lámparas. Y estos 2 elementos que encuentran acá, que los voy a pintar de otro tono de amarillo, ya, para que nos quede todo igual. Esas, en cambio, son las combinaciones de cada modelo. Son las combinaciones que hay que producir de cada modelo de lámpara. ¿Ya? ¿Qué nos decía a nosotros la función objetivo? Nos decía que busquemos la cantidad óptima de lámparas, de modelos de lámparas que hay que fabricar para conseguir la máxima ganancia. Entonces, lo que nos decía por aquí el problema era que esta función iba a estar determinada de la siguiente manera. Teníamos que producir algunas unidades del modelo 1, ya que nos proporcionan $15 de ganancia. Y también teníamos que producir ciertas unidades del modelo 2 que nos dejan una ganancia de $10 por unidad, ¿sí? Entonces, con eso nosotros vamos a ver si se optimiza la ganancia, ¿no? Entonces, me voy nuevamente acá y reemplazo en esa ecuación. Reemplazo en esa ecuación con esas respuestas, con el 60 y con el 210. ¿Ya? ¿Eso qué significaría entonces? Que yo hago lo siguiente. 15. En este caso, X1, tienen que fijarse en las soluciones que están aquí. ¿Ya? Tienen que fijarse en esto con este. Y tienen que fijarse en esto de acá con este. Las holguras recogen todos esos errores, todos esos retrasos, etcétera, por lo tanto no las toman en cuenta. Entonces, lo único que tienen que tomar en cuenta es lo que estoy encerrando en color rojo. Y se supondría que al hacer yo el reemplazo, tiene que darme este 3750, que es la solución óptima al problema. O sea, 3750 es la ganancia máxima que obtiene la fábrica de lámparas, ¿sí? Entonces aquí X1 es 210, ¿ya? Porque si ustedes se fijan aquí nos dice, ¿no? Esta fila, nos dice que X1
¿sí? Como tiene coeficiente 1, no le acompaña con nada más, se sobreentiende que aquí está el 1, es igual a 210. Eso es lo que nos dice esta fila. ¿Sí? Entonces reemplazo aquí 210 más 10, y acá X2 nos dice que la cantidad óptima a producirse del modelo 2 de lámpara es 60. ¿Ya? Si yo hago esa operación, tendría que salirme los $3,750 de máxima ganancia. Sí sale. Algunos me dicen que sí sale. ¿Sí? Entonces ya encontramos la optimización del problema a través del método del simplex. ¿Sí? Hacen todo este mecanismo aquí en la segunda iteración. Hemos encontrado ya la respuesta en la segunda iteración. ¿Sí? A través de esa matriz, que fue básicamente lo mismo que trabajar con sistemas de ecuaciones, ¿ya? Llegamos a esa respuesta. En la parte superior les dice la respuesta, ahí ya se maximizó, ¿no? Ya les da la respuesta máxima. Es decir, en este caso nos pedía que encontremos la cantidad adecuada de producción para lograr el máximo beneficio. ¿Dónde encontramos esa respuesta? Pues la encontramos aquí. ¿Ya? Y las cantidades óptimas, en cambio, son estas de acá. Si es que ustedes confían en sí mismos, dicen, bueno, ahí acabó el problema, esta es la solución óptima, ¿sí? Aquí hemos maximizado, hay que fabricar 60 lámparas del modelo 2 y 210 del modelo 1 y obtenemos una ganancia máxima de $3,750 y se acabó. Pero si es que no tienen tanta confianza y quieren verificar si esto está bien o mal, entonces hacen el reemplazo que yo les indiqué por acá. ¿Sí? Hacen el reemplazo. ¿En dónde? En la función objetivo. Ahí tienen que hacer el reemplazo. ¿Sí? Y tiene que salir. Algunos me confirman de que sí ha salido. ¿Alguien que se sienta confundido con esta última parte? Entonces, para anotar las respuestas, normalmente se las coloca de esta manera. Aquí maximizamos la ganancia, que eso era lo que nos decía el problema, ¿no? Maximizamos la ganancia. La ganancia máxima ha sido $3,750. ¿Ya? La cantidad de producción óptima del modelo 1, y se le anota así con estrellita para dar a notar que ya optimizamos, ¿sí? Ya no es lo mismo que lo anterior, ¿no? Esto ha sido 210. ¿Ya? Y X2, igual, X2 estrella, es decir, cantidad de producción óptima del modelo 2 ha sido 60. ¿Sí? Se anota con esa estrellita, a lo mejor en algún texto lo encuentran así. Ya, si lo ven, por ejemplo, de otra manera, tomando en cuenta solo esta matriz, que es donde vamos encontrando las soluciones, ¿no?
Aquí, por ejemplo, ya estoy dando a notar que el coeficiente que le acompaña a z es 1, por lo tanto lo dejo en z. Z más 0x1, que equivale a 0. Más 0x2. Ya estoy traduciendo en el, como que fuera un sistema de ecuaciones, ¿no? Tomando en cuenta lo que me dice es eso que encerré en el círculo negro. ¿Ya? Aquí en cambio con x2, aquí me sale 0z, 0x1, 0x1 más x2, 60. ¿Sí? Y el último en cambio me dice 0z también. Ya, 0z, aquí x1 más x1 más 0x2, 0x2, esto es igual a 210. Entonces aquí fíjense, estos ceros se van, ya me queda la respuesta de z. Estos ceros también se van, tenemos multiplicación por 0, ya me queda solo x2. Se van estos ceros y ya me queda la respuesta correspondiente a x1. ¿Ya? Eso es lo que está sucediendo aquí. Por eso transformamos en unos y ceros. ¿Sí? A esa matriz, otra vez la anoté aquí como sistema de ecuaciones, en donde yo ya encontré la solución. Ya no hay nada más que hacer. Entonces, lo ideal es hacer esto, o sea, transformar unos y ceros. ¿Sí? De esa manera, entonces, podríamos llegar a la respuesta. ¿Alguna pregunta que alguien tenga? Profe, ¿cómo hizo para ponerle los números de la izquierda de x1 y x2? En esta última parte que expliqué, No, para en la matriz, para saber que el de abajo es x1 ahí y el de arriba es x2 y no viceversa. ya. En estas partes de aquí creo que me dice usted, aquí y acá. Sí, ¿no es cierto? Sí, profe, ahí. Ya. ¿Cómo hice? Fueron los intercambios que yo fui haciendo desde la parte de arriba. ¿Ya? A ver, voy a borrar todos estos rayones por aquí. Son toditos los intercambios que fui haciendo desde arriba. Verán, me voy por arriba. Verán, ¿qué fue lo que pasó? Y esta parte sí me tenía que haberles detallado. Verán, tenemos aquí estos números, voy a ponerles en rojo. ¿Sí? Recuerdan que al nosotros empezar a plantear esta matriz, la matriz inicial, aumentábamos las holguras x3 y x4. Lo mismo que coloco acá, lo mismo que pongo aquí x3 y x4, le coloco aquí, que son estas letras, estas variables que se encuentran en color rojo. ¿Ya? Lo mismo le coloco acá. ¿Sí? Le pongo ese nombre. ¿Ya? Esto para indicar, esto como regla de todo sistema de ecuaciones, ¿no? Si sumo en un lado, tengo que sumar en otro. Si multiplico en un lado, tengo que hacer lo mismo en el otro lado, etcétera. Son reglas para los sistemas de ecuaciones. Entonces, aquí más o menos pasa algo similar. Como aumenté las holguras x3 y x4, aquí entonces pongo esos nombres, ¿no? Les bautizo a esas dos filas con esos nombres, x3 y x4. Ya. Dado que el elemento pivote es este 20 que está pintado en gris, es el que va a cambiar, y de hecho aquí me cambió porque aquí vemos que es 1, ¿sí? Ahí me cambió, ahora ahí es 1.
dado que quería que cambie ese, ¿sí? Y me cambió, lo hice en 1, entonces fíjense ustedes, ¿en dónde fue que se encontró ese cambio? Miren, a este X4, que es como se llama de inicio, ¿sí? Le cambié en la columna X1, porque esa fue la columna que va a sufrir cambios, ¿no? Porque ahí se encuentra el elemento pivote. Entonces, ahora ya no se llama X4, ahora se llama X1, porque es ahí donde se encuentra el elemento que cambió. Entonces, por eso ahora le pongo X1. Antes se llamaba X4. Como el elemento pivote se encuentra en la columna X1, entonces ya no se llama X4, ya no. Ahora se llama X1, porque ahí fue donde yo hice los cambios. Ya no es X4, ahora es X1. ¿Sí? Y lo mismo pasa más abajo, lo mismo pasa más abajo. Esta de acá, esta fila que se llama X3, aquí todavía no pasa nada. ¿Sí? Aquí todavía no pasa nada. ¿Ya? Pero más adelante sí pasa. Cambió. ¿Sí? Más adelante ya cambió. Entonces, ¿qué pasó? Miren, antes se llamaba X3. El elemento que cambió era el 20, que se encuentra en la columna X2. Se me hizo 1. Se me hizo 1. Ya, se encuentra en X2. Entonces, por eso ahora ya no es X3, ahora se llama X2. ¿Sí? Es según los cambios que se vayan dando en la respectiva columna. El primer elemento que cambió estaba en la columna X1, por eso ahora se llama X1. ¿Sí? Es según las ubicaciones. ¿Ya? Se encontraba acá. En la fila X4, columna X1. Cambié la fila X4 por el elemento que se encuentra en la columna X1. En la siguiente, ¿qué fue lo que cambió? La fila o el elemento que se encuentra en X3, ¿sí? Va a cambiar la fila X3 de acuerdo al elemento que se encuentra en la columna X2. Entonces, por eso aquí ya les bauticé con esos nuevos nombres. Ya me quedó X1 y X2. Y luego escribiendo así como les puse. Z00, 00X2, 0X1, 0. Ahí tengo entonces ya la optimización de ese problema. ¿Sí? Esto, por ejemplo, acá no puede quedar en términos ni de X3 ni de X4. Porque esas solo son las holguras. ¿Sí? Recuerden que al plantear el sistema de ecuaciones solo teníamos modelo de lámpara 1, modelo de lámpara 2. Es decir, variables X1, X2. Entonces aquí de ninguna manera va a poder ir X3 o X4, ya que que esas solo eran holguras que recogían todos los errores, registran también, por ejemplo, los tiempos en los que se demoran en producir, etcétera. ¿Sí? Entonces no puede salir así. Tiene que salir en términos de X1 y X2 en este caso. Ya. ¿Alguna pregunta que tenga alguien, tal vez? Ya. Esta plantilla, de todas maneras, les voy a compartir en el EVA, ¿sí? Para que puedan ver qué nomás fue lo que hice, si es que tal vez a alguien no le salió esa respuesta. Recuerden que en la parte superior de esa matriz vemos la optimización del problema. O sea, ahí ya sabemos si maximizamos o minimizamos. ¿Sí? El cuadro que acabo de pintar en celeste es el que les presenta a ustedes ya la solución óptima. ¿Sí? Con sus respectivos elementos de producción, o sea, las cantidades de producción. ¿Sí? Esto les voy a compartir, igualmente la clase queda grabada. El día de mañana repasaremos un poquito también este método para que
lo puedan recordar un poquito más, ¿sí? A la primera no sale, es confuso, es una sopa ahí de números, pero repasando poquito a poquito sí se lo logra. Entonces, mañana vamos a hacer un pequeñito repaso, igual con un ejercicio cortito, porque sí hay problemas que involucran muchas más variables. Pero bueno, eso sale mejor en algún programa o en una plantilla de Excel, ¿sí? A la final llegaremos a eso. Entonces, bueno, les agradezco mucho. Disculpen por alargar la clase, pero este proceso sí es así. ¿Ya? Pero en lo posible trataremos de manejar mejor el tiempo y hacerlo un poquito más simple, ¿sí? A este método. Y de esa manera entonces logramos encontrar la solución a estos problemas de optimización. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Buen día. Gracias, economista. Buen día. Gracias, economista. Gracias a ustedes.